Bien, vamos a hablar un poquito acerca del templo de Dios, ya que es el templo que ha sido construido por el rey Salomón. Estamos hablando del libro de Proverbios y sabemos algunas cosas de Salomón, ¿no? Sabemos que Salomón era uno de los hijos de David. David tenía muchos hijos y uno de ellos era Salomón, específicamente el hijo de Betsabé. Es un poquito, bueno, yo cuando supe eso me sorprendí un poco, ¿no? Porque sabemos que David tiene una aventura, por así decirlo, con Betsabé, ¿no? A pesar que Betsabé estaba casada. Entonces, y cuando yo me enteré de eso, de que Salomón era el hijo de David y Betsabé, entonces, bueno, es algo que a veces pensamos que Dios no va a usar quizás cuando los hombres muchas veces nos equivocamos, o cometemos un pecado o cometemos un error. A veces pensamos que Dios no nos va a volver a usar. Pero vemos aquí que de todo eso Dios siempre es especialista para sacar oro, podemos decir, de un metal que está todo quizás destruido o un metal que está contaminado. ¿Ya? Bueno, hemos hablado un poquito acerca de Primeras Reyes y yo quiero empezar haciéndoles esta pregunta. ¿Qué es lo más importante o lo que ustedes más quieren en la vida? Pónganse a pensar un poquito. ¿Qué es lo más importante que ustedes quieren? O que ustedes desean o que ustedes quieren conseguir. Yo sé que, bueno, la mayoría son jóvenes y, bueno, siempre soñamos, ¿no? Con muchas cosas. Decimos, quiero terminar mi carrera, quiero viajar por el mundo, no sé, quiero construirme una casa. Y hay muchos que sueñan así. De algunos su propósito en la vida, por así decirlo, es construir una casa. Dice, yo quiero mi casa. Si tengo mi casa, voy a ser feliz, listo, voy a estar realizado, ¿no? Y bueno, o sea, podemos tener muchos sueños y no es malo tener sueños, ¿no? No es malo. Había un hombre rico, dice que le hablaba a un pescador y le decía, ¿cuántos pescados tú sacas al día, no? Y el pescador le decía, unos 30 pescados. Entonces este hombre que era rico, que era un empresario, dice que le ofrece un trato, ¿no? Le dice, si tú me sigues a mí, si aprendes de mí, le dice, vas a poder sacar al día no 30 pescados, sino vas a poder sacar 500 pescados. Y no solamente eso, sino vas a poder sacar mucho más. ¿Por qué? Porque yo te voy a ayudar, te voy a asesorar y tú vas a poder comprar, dice, un bote más grande. Y de ese bote más grande vas a poder comprar una flota de botes más grandes. Entonces, al final de todo vas a sacar muchos pescados y te vas a hacer rico. Así como yo soy rico. Y el pescador le dice, no, ¿para qué? Y el hombre le dice, pero te estoy diciendo, o sea, vas a ser rico, vas a tener mucho dinero. Y el pescador le dice, pero ¿qué voy a obtener con todo ese dinero? Y el hombre, el empresario le dice, vas a obtener libertad, vas a poder hacer lo que tú quieres, vas a poder disponer de tu tiempo y hacer lo que tú desees. Y el pescador le dice, pero ahora ya hago eso. O sea, con los 35 pescados o con los menos de 50 pescados que yo saco, puedo disfrutar de mi familia, tengo todo el tiempo después libre que puedo dedicarle a mis hijos. No necesito ser millonario para disfrutar todas esas cosas. Entonces son dos maneras de ver la vida, ¿verdad? Podemos soñar con muchas cosas. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy en día Dios parece que está muy lejano de nosotros. A veces pensamos que está en otro lado, que está en el tercer cielo, que está muy lejano y que no lo vemos. Y es verdad, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo he visto a Dios, porque realmente nadie ha visto a Dios, dice la Biblia. Y no lo hemos visto y aún así creemos en Él. Entonces, ¿cómo creemos en algo que ni siquiera hemos visto? ¿No? Entonces, es lo que muchas personas se preguntan y buscamos a Dios y lo queremos sentir. Y a veces me dicen a mí, no sé cómo hacen ustedes los cristianos, pero yo no siento a Dios. No puedo sentirlo. No, no sé, no puedo decir que existe. Y a veces pensamos eso, que Dios está muy lejos de nosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, por ejemplo, ellos tenían un lugar que era muy especial y este lugar era el tabernáculo. Vemos aquí en la imagen, ustedes pueden ver, todo lo que está aquí alrededor son las cabañas, podemos decirlo, o las carpas del pueblo de Israel. Como ellos vagaban en el desierto, entonces ellos se ponían sus carpitas, ¿no?
pero tenían algunos objetos sagrados que ellos manejaban. Entonces han construido un lugar y a este lugar le han dado el nombre de tabernáculo. Entonces este lugar para ellos era como su templo, era como la iglesia que nosotros conocemos, ¿no? Como el templo. Entonces, y este lugar era muy especial para ellos. ¿Por qué? Porque aquí podían ver a Dios. No quizás cara a cara, pero podían ver la gloria de Dios. La Biblia dice que venía fuego, que venían nubes, que se escuchaban truenos. Entonces podían ver por lo menos la presencia de Dios. Entonces ellos estaban, primero, tenían mucho temor de este lugar y no todos podían entrar, solo los sacerdotes, pero podían ver a Dios. Y el sacerdote podía hablar con Dios y pedir perdón de los pecados del pueblo. Entonces, este lugar era muy importante para los israelitas, así como la iglesia es importante para nosotros. Ahora, esto representaba la presencia de Dios y un lugar donde podían ver y encontrarse con Dios. Entonces, imagínense estar así. El pastor está predicando en la iglesia y de repente viene una nube, ¿no? Y de la nube sale una voz, dice la Biblia, y la voz empieza a hablar. Y todos nosotros podemos escuchar, aunque no vemos a Dios, pero podemos escucharle. Entonces sería eso algo increíble, ¿no? Poder escucharle a Dios. No nos faltaríamos, yo creo, a ningún culto. Y en ese tiempo Dios se comunicaba así, entonces su presencia descendía a este lugar y podía hablar, dice, con Moisés. Entonces ese es el tabernáculo en el tiempo antiguo. Ahora, dentro de este tabernáculo había muchas cosas que eran importantes. Una de esas cosas, por ejemplo, era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera que estaba cubierta de oro. Ya tenía una tapa también, como vemos en la imagen. No sabemos si realmente era así, pero lo han tratado de hacer lo más aproximado, ¿verdad? Y esta caja, por ejemplo, para los israelitas era también muy importante. En esta caja están, por ejemplo, los 10 mandamientos. También está el maná que ha caído del cielo y está la vara de Aarón, ¿no? Entonces, y cuando los israelitas se movían de un lugar a otro lugar, tenían que llevar este arca del pacto. Y la Biblia dice que el arca del pacto era milagrosa también, porque cuando ellos cruzaban un río, si ellos metían el arca, el río dice que se secaba y podían cruzar en seco, ¿no? O cuando estaban perdiendo una batalla, ellos llevaban el arca de Dios y ganaban la batalla. Entonces, por eso el pueblo de Israel estimaba mucho esta arca. ¿Por qué? Porque ellos decían, la presencia de Dios está aquí. Ahora, dentro del arca hemos dicho que estaban, ¿no? Ahí los 10 mandamientos que han sido tallados por Moisés, ¿no? La vara de Aarón y el maná. Ahora, David, como era el padre de Salomón, David ha visto todo eso, ha visto el tabernáculo, ha visto los objetos que habían ahí, el arca y otras cosas más que habían en el templo. Y David piensa, ¿no? Y dice, yo quiero construir una casa para Dios. Yo vivo en un palacio, ¿no? Tengo muchas cosas en mi palacio, ¿no? Pero la casa de Dios, no hay una casa de Dios. O sea, los objetos de Dios, el arca de Dios está ahí nomás, no tiene un templo. Entonces David sueña con eso. Y yo creo que todos nosotros tenemos esos sueños para con Dios. O sea, le decimos, Señor, yo quiero hacer esto. Algunos quieren ser misioneros, algunos quieren ser pastores, otros dicen, yo quiero formar un grupo y quiero cantar, ¿no? Quiero viajar por todas partes cantando alabanzas a Dios, ¿no? Y muchas otras cosas. Quizás algunos quieren escribir libros, algunos quieren pintar, otros quieren servir a Dios con su profesión, un montón de cosas. Y David también pensaba eso, decía, Señor, yo quiero construirte una casa. Pero lo triste de todo esto es que Dios le dice a David, tú no me vas a construir nada. ¿Por qué? Porque tus manos están manchadas de sangre. Porque David era un hombre guerrero. Si vemos la historia de David y Goliat, y ahí ya vemos a David matando a una persona. Entonces le dice, no vas a construir mi casa, porque tus manos están manchadas de sangre. Y a veces Dios nos da ese tipo de respuestas. A veces Dios nos dice, no vas a hacer ciertas cosas. A Moisés, por ejemplo, le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Todos tenemos sueños y podemos decirle a Dios, Señor, yo quiero esto. Yo quiero ser quizás un misionero, yo quiero ser un pastor, no sé. Y Dios puede venir y nos puede decir, tú no vas a hacer eso. Porque otra es quizás tu misión, ¿no? Otro es tu propósito. Y yo quiero pensar que nosotros hemos sido creados por algún propósito.
En estos últimos días hemos visto que muchos pastores, por ejemplo, están muriendo. Y ahora mismo el pastor de la iglesia, él está, creo que tiene que dirigir también el culto del que le están haciendo al pastor Jesús Chane, que ha fallecido, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué una persona muere y otras no? Ustedes se han dado cuenta, si ustedes van a la ciudad, a la cancha, ven muchas personas mayores que son viejitos y están caminando normal, ¿no? ¿Por qué ellos no se enferman y otros sí y otros no? ¿Por qué mueren? O sea, son preguntas que quizás nosotros nos podemos hacer. Pero yo quiero pensar que todos tenemos un propósito, que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y el plan de David era otro, ¿no? Pero sí le dice Dios a David, tu hijo va a construir un templo para mí, tu hijo va a construir una casa para mí. Entonces imagínense, quizás nosotros no vamos a hacer algunas cosas, pero nuestros hijos van a hacer otras cosas más grandes para Dios, ¿verdad? O las personas a las cuales nosotros enseñamos, o las personas a las cuales nosotros invitamos a la iglesia. Había una historia que era interesante. Este era un pandillero que no quería llegar para nada a la iglesia. Y, y cuando está pasando, dice, por una iglesia, ve a dos jovencitas que estaban de ujieres, dos hermanas, y el pandillero dice, o sea, se enamora, ¿no? Dice, wow, estas chicas, ¿no? Entonces intenta conquistarles. Y las chicas le invitan a pasar a la iglesia, le dicen pasa. Entonces él pasa, pero por las chicas, ¿no? Pasa adentro, dice, y se sienta, pero no atiende a todo lo que está diciendo el pastor, no atiende a las alabanzas, lo único que está haciendo es mirando afuera, ¿no? Porque está viéndole a las chicas. Y él cuenta y dice, ¿no? Después de eso estaba sentado y aparezco, dice, con una Biblia. No sé quién ha puesto una Biblia ahí, pero estaba con una Biblia en mis manos, ¿no? Y después de tanto mirar a las chicas, se cansa mi cuello y empiezo a ver adelante y empiezo a escuchar la prédica y empiezo a entender lo que Jesús hizo por mí, dice. Y de repente empiezo a llorar. Y ahora soy pastor, es lo que dice él, ¿no? No sé cómo pasó todo eso, pero ahora soy pastor. Entonces, muchas veces lo que nosotros sembramos, quizás no vamos a poder ver los frutos recién, o sea, prontamente, pero lo vamos a ver después. Sin embargo, Salomón sí pudo construir el templo, este templo que era para Dios, y él lo diseñó de tal manera, era un hombre muy sabio, lo diseñó de tal manera que era un templo, dice, hermoso. Y toda la ciudad que construyó Salomón era también una ciudad hermosa. Dice que era como una perla que estaba sobre un monte. Entonces, el templo tenía muchas secciones, muchas áreas. Las más importantes quizás son el lugar santísimo, que está aquí en adelante, donde están los dos leones que están alados, ¿verdad? Ese es el lugar santísimo. Ahí han puesto el arca del que hemos hablado hace rato, ¿no? Entonces lo han puesto ahí y esto estaba cubierto por una puerta y un velo y el sacerdote que está aquí solo podía entrar hasta aquí y podía ofrecer el holocausto a Dios, ¿no? Por el perdón de los pecados. Entonces, todo estaba recubierto de oro y todo tenía un propósito. Entonces, todo esto de aquí es el patio que Salomón había construido para Dios. Luego vamos a ver por qué es tan importante este templo. Tengo aquí un pequeño video que lo voy a compartir rápido y ustedes van a poder ver un poquito en 3D cómo era el templo de Dios. Denme un cachito. Ahí está.
Ok, hay un documental interesante, ustedes lo pueden ver también, está en YouTube. Y bueno, este documental habla un poquito del arca, ¿no? Está específicamente evocado al arca, porque aún el arca oficialmente no lo han encontrado, ¿no? Lo están buscando. Ahora, los israelitas tienen un sueño. Ellos, así como los bolivianos tenemos un sueño, o sea, nosotros queremos recuperar el mar, ¿no? En el colegio recuerdo que cantábamos recuperemos nuestro mar y un montón de canciones más. Y los israelitas también tienen un sueño. Ellos quieren construir el templo, porque este templo no está construido, ¿ya? Entonces, como hemos visto un poquito ahí en 3D, era hermoso el templo. Y los israelitas estaban orgullosos de todo eso, porque la presencia de Dios estaba ahí. Entonces ellos podían ver aún la presencia de Dios. Entonces, algo también que ellos pensaban es que podían tener tan cerca a Dios. Tenían el templo, tenían la ciudad de Jerusalén y, y están ahí. Podían ir en cualquier momento al templo, ¿verdad? Ofrecer el sacrificio a través de los sacerdotes. Entonces podían ver la gloria de Dios. Entonces Dios estaba cercano para ellos. Y ahora los israelitas, por ejemplo, dicen que su propósito en la vida es construir este templo. Porque cuando ellos construyan el templo, la presencia de Dios va a volver a ese lugar. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿realmente está tan lejos Dios de nosotros? Como la gente dice, ¿realmente Dios está lejano de nosotros? En Salmos 19:1, ¿qué dice? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces dice que toda la creación habla de Dios. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Nosotros queremos verle a Dios así, o sea, que se aparezca un viejito de blanco, que brille mucho y ese es Dios, así quiero verle. O cuando tengo problemas, cuando no tengo dinero, quiero que una mano baje del cielo y que me deposite en mi cuenta el dinero que necesito. O cuando mis papás y mi mamá están enfermos, entonces yo quiero que Dios los sane cuando yo oro, ¿no? Entonces, queremos verle a Dios así, pero realmente vamos a darnos cuenta que Dios está más cercano de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, este es un animal que se llama nautilino, es un poco difícil pronunciar su nombre, y es algo interesante. Yo me ponía a ver un poquito acerca de esto. Este animal, por ejemplo, tiene una concha, ¿no? Como de los caracoles, y su concha que vemos aquí forma, dice, una espiral logarítmica. A mí, por ejemplo, en el colegio no me gustaban las matemáticas, porque era malísimo para las matemáticas, siempre sacando 36. Pero cuando yo me puse un poquito a averiguar acerca de la creación, nos damos cuenta que la creación, todo lo que está en la creación son matemáticas. Y muchos expertos que son matemáticos, que dedican toda su vida a la matemática, ellos dicen, nosotros no inventamos las fórmulas matemáticas. Nosotros descubrimos las fórmulas. Entonces algo interesante, es como si las fórmulas ya estarían ahí, solamente esperando a que el hombre las descubra. Y con una de estas fórmulas se puede sacar, por ejemplo, esta figura, ¿no? De este animal. Y si vemos, todo está perfectamente diseñado. La distancia también es perfecta. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo un animal puede hacer eso? Y está todo perfecto. Algo que la evolución no puede aún explicar. Entonces, en los pequeños detalles de estos animales podemos ver a Dios y Dios está ahí. Los pétalos, por ejemplo, de las flores se pueden encontrar, dice, en esos pétalos la sucesión del Fibonacci. Quizás algunos saben, esta sucesión de Fibonacci es una serie de números, ¿verdad? Que empieza en cero, va de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y puedes encontrar esta sucesión en los pétalos, dice, de las distintas flores. Eso es interesante, un patrón también que han notado los, los matemáticos. Las semillas de girasol, yo sé que a las chicas o a las hermanas les gusta los girasoles, ¿no? Quizás no a todas, pero las semillas de girasol están ordenadas, dice, de una manera matemática. Esta es la mejor manera en que la flor puede organizar sus semillas. Y ahí están. Vemos, todo está perfectamente
organizado, perfectamente ordenado. En todo esto podemos ver la gloria de Dios. Y lo dice la Biblia. Los cielos, dice, cuentan tu gloria. Entonces Dios no está lejano de nosotros como pensamos. Dios está más cerca de nosotros. Esto es igual a algo interesante. La fórmula del cabello es sencilla, pero crear un cabello aún no se ha podido hacer. Han encontrado todos los elementos que forman el cabello, ¿no? Y todos nosotros tenemos cabello. Y de diferentes tipos. Pero lo que no se ha podido aún hacer es crear un solo cabello. Tienen todos los elementos, pero no saben la combinación. Porque dice que es increíblemente compleja. Ahora, es interesante, con toda la ciencia que tenemos ahora, ¿verdad? No estamos pudiendo ni detener un virus, ¿no? El COVID-19. Y mucho menos crear un simple cabello. Pero Dios, ahí vemos también el poder de Dios. Ahí vemos la grandeza de Dios. En Mateo 10, 30, 31 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esto es algo que dice Jesús. Todos tus cabellos, dice, están contados. O sea, eso sí es preocuparse por una persona. No sé si han visto los juegos que les hacen a las parejas, les preguntan, ¿no? ¿Cuál es su plato favorito de tu pareja, ¿no? ¿O qué color es el color favorito de tu novio? Y a veces no sabemos qué responder, ¿no? Porque no hemos tenido quizás ese tiempo de preguntarnos o quizás no lo hemos hecho. Pero el amor de Dios va más allá. Y Él dice que aún conoce todos los cabellos, el número de los cabellos que nosotros tenemos. Ese es Dios que se preocupa por nosotros. Porque en el día perdemos un montón y Dios sabe. Ese es un amor grande, un amor detallista, podemos decirlo así. ¿Cómo imaginas tu encuentro con Dios? Cuando estemos, todos vamos a estar delante de Dios, aunque sea una vez. Cuando estamos delante de Él, ¿cómo nos imaginamos nuestro encuentro? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué excusas quizás le vamos a dar? Yo creo que no vamos a poder poner ninguna excusa. La Biblia dice que las personas que vieron solamente el brillo de la luz de Dios, por ejemplo, uno de esos era Juan, dice la Biblia que se desmayó. O sea, él dice, caí como muerto cuando vi esa gloria de Dios. Y muchas otras personas también no podían ni siquiera hablar. Y las personas que mueren, por ejemplo, y vuelven a la vida, tienen esa experiencia cercana a la muerte, ellos dicen que yo veo la luz y la luz dice, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como si la luz te atraviesa, dice esa luz, y sientes un calor y sientes una paz y no quieres irte de ahí. Ves tu cuerpo que está ahí tendido en el hospital y no quieres volver, quieres quedarte ahí. Y cuando vuelves, odias, dice, el volver. Y muchos se suicidan para volver a experimentar todo eso. ¿Cómo nos imaginamos el encuentro que vamos a tener con Dios? El templo de Salomón fue reconstruido por Herodes. Este primer templo que Salomón ha construido ha sido destruido, ¿ya? Y luego Herodes, por querer quedar bien con los judíos, ha vuelto a construir este templo. Y la historia dice que muchas personas cuando han visto este nuevo templo han llorado, porque no era, dice, igual de majestuoso que el templo anterior. Entonces, no era lo mismo, pero aún así tenían el templo de Dios ahí. Todos miraban al templo, que era la casa de Dios, pero no se dieron cuenta de que Él mismo estaba con ellos. Y esto es algo interesante. Todos los israelitas iban a adorar ahí, al templo de Dios. Todos iban ahí. Le entregaban sus sacrificios y todo lo demás. Jesús, recordamos, cuando Él estaba en el mundo, también fue a este templo de Herodes. Y recuerda, ¿no? Que se sacó, dice, un chicote o un látigo, no sé, y empezó, dice, a chicotearles, ¿no? Y dijo ahí las palabras, mi casa será casa de oración, ustedes le han hecho una cueva de ladrones. En este templo de Herodes pasó eso. Ahora, todos miraban al templo, pero no sabían que la presencia misma, que Dios mismo, que es Jesús, estaba con ellos.
y compartía con ellos. Estaba con los 12 discípulos, hablaba con las mujeres, jugaba con los niños, estaba con los ancianos, con los enfermos, con los pobres. Jesús ha estado durante 33 años en el mundo. ¿Y saben qué es lo triste? A una señora decía, yo estaba ciega cuando me he casado. ¿Por qué? Porque yo le veía a mi novio con el cual me tenía que casar, yo le veía perfecto. Pero cuando nos hemos casado ha mostrado su verdadero rostro, yo estaba ciega. Y de esa misma manera el pueblo de Israel, la mayor parte de ellos estaban ciegos, porque estaban mirando al templo, pero no estaban mirando a Jesús. Querían ir al templo, echar las ofrendas ahí, ¿no? Querían quizás lucirse frente a las personas, pero no sabían que Jesús mismo, que Dios mismo estaba ahí con ellos. Y Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo, por ejemplo, cuando hablando con una mujer, él dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Todos decían tienen que adorar en el templo y Jesús da una profecía. Él dice, va a llegar un día donde no van a adorar en este templo, ni en ningún otro templo. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en un templo. Están en sus casas, echados en sus camas, otros están cocinando, otros aprovechando para lavar la ropa mientras escuchan, ¿verdad? Pero estamos en distintos lugares y la iglesia de Dios alrededor del mundo se ha reunido así. Se cumple lo que Jesús dice. Va a llegar un día en el cual los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros queremos ser esos verdaderos adoradores. Ahora, el templo que Herodes construyó también lo destruyeron los romanos. Lo destruyeron. Actualmente, el día de hoy, que es 19 de junio del 2021, Israel está así, Jerusalén está así. Este es el lugar donde estaba el templo que Salomón había construido, que Herodes había construido. Este es el templo, ¿verdad? Pero ahora no hay nada, solo está esta mezquita, que es el templo de los musulmanes, que está aquí, es la mezquita de Omar. Entonces, Salomón ha construido el templo para Dios y la presencia de Dios estaba aquí. Herodes ha vuelto a construir y Jesús ha llegado a ese templo. Podemos decir que la presencia de Dios estaba ahí y Jesús mismo ha confirmado, ha dicho, mi casa será casa de oración. Pero ahora los israelitas ya no tienen nada, solo tienen esto que les pertenece a los musulmanes. Entonces Israel actualmente quiere volver a construir el templo que está en este lugar. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? El templo nos señala dos cosas importantes y con esto quiero terminar. Primero, el templo nos sirve o el templo va a existir para estas dos cosas. Uno, para señalarnos el tiempo del fin. Yo sé que nosotros nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a volver Jesús? Y vemos que toda la tierra está esperando la venida de Jesús. Jesús mismo dice en Mateo 24:15, cuando vean en el lugar santo, esta palabra es importante, la palabra santo. Dice Jesús, cuando vean en el lugar santo, ¿y dónde es el lugar santo? Era dentro del templo. Aquí adentro era el lugar santo, ¿no? Y Jesús dice eso, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, ¿quién es la abominación desoladora? Según la Biblia, podemos entender que la abominación desoladora es el anticristo. Este hombre que va a venir y que va a sellar el 666 a toda la raza humana. Esa es la abominación desoladora, el anticristo. Y Jesús dice, cuando ustedes le vean al anticristo dentro del templo, en el lugar santo, huyan, dice, a los montes. Escápense a los montes. Pues vendrá una tribulación como jamás hubo y como jamás habrá. Es lo que dice Jesús. Entonces, el templo, ¿para qué nos sirve? Para señalarnos el tiempo del fin. Y no les estoy mintiendo. Pueden entrar a internet y ver qué quiere Israel. Israel quiere construir el templo. Y ha destinado millones de dólares a construir el templo. Ya se ha construido muchas cosas
que habían dentro del templo. Ya tienen los becerros o las vacas para los sacrificios, ya tienen el dinero. Lo único que falta es el permiso de construir, ¿verdad? Pero ellos no pueden remover esta mezquita que nosotros vemos aquí, porque si ellos remueven la mezquita, los países que son árabes, musulmanes, le van a hacer la guerra a Israel. Y hemos visto en las noticias recientemente, Israel se ha estado defendiendo de muchos misiles que han venido, ¿verdad?, de Gaza y de esos países. Entonces no pueden por eso construir, necesitan que esto desaparezca de aquí para ellos construir el templo. Entonces, primero el templo nos señala eso. Cuando se esté construyendo el templo, cuando se termine de construir el templo, la Biblia dice que el anticristo se va a sentar ahí, se va a hacer adorar como Dios. Entonces nos sirve para eso, debemos estar atentos a todo eso. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra seguridad de nosotros? ¿Por qué estamos seguros? ¿Por qué estamos confiados? A veces nos sentimos seguros en la casa, ¿no? Cuando estás en la calle, es las 1 de la mañana, quieres llegar rápido a tu casa, porque ahí, cuando tú llegas, te sientes seguro. Pero ¿han escuchado de esta noticia? Que en el mundo están apareciendo los hoyos o los huecos, los agujeros en la tierra, y están apareciendo así de repente. Y se están tragando casas, se están tragando carreteras, se están tragando sembradíos, y muchos están diciendo que hay ríos por aquí abajo, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra seguridad? Si perdemos nuestro hogar el día de hoy, el día de mañana, ¿dónde está nuestra seguridad? Y ahí vemos otros ejemplos. Esto ha aparecido en México también y está empezando a crecer más. Y esta casa que vemos aquí, por ejemplo, ya se lo ha comido, lo ha destrozado. Y en diferentes países también, en lagos, por ejemplo, están apareciendo y se está secando todo el lago, ¿no? Porque el agua se está entrando ahí en diferentes países. Miren qué grandes son. Y están apareciendo un montón. La tierra está anunciando la venida de Jesús. Entonces, para eso nos sirve el templo. ¿Para qué más nos sirve el templo? Como segundo punto podemos decir, para recordarnos la oportunidad que nosotros tenemos. Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, si aún no lo has reconocido como tu Salvador, o si solamente has dicho, yo quiero ir a la iglesia porque ahí están mis amigos, o quiero ir a la iglesia, no sé, por pasar el tiempo, porque no tengo nada que hacer los sábados, y nunca hemos tenido ese encuentro personal con Jesús. El templo de Salomón nos ayuda a reflexionar en eso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Y quién es la reina del sur? La reina del sur era la reina Saba, que ha venido, dice, a visitar de lejos a Salomón. Y le ha venido a preguntar un montón de cosas a Salomón, porque ha escuchado de la sabiduría de Salomón. A eso se está refiriendo Jesús. Dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Está diciendo, Salomón es verdad que era sabio, pero ustedes me tienen a mí. Y yo soy, dice Jesús, más que Salomón. Y esta reina vino de lejos, viajó durante mucho tiempo para ver a Salomón. Y ahora, eso era lo triste, que el mismo pueblo de Israel no le aceptaba a Jesús. Jesús estaba ahí, pero otras personas que no eran israelitas le aceptaban a Jesús, le seguían a Jesús, pero su propio pueblo no le aceptaba. Nosotros tenemos muchas oportunidades el día de hoy. Podemos entrar a cualquier servicio. Alguien me decía, ahora no estamos predicando mucho. Y yo creo que no es así, porque ahora estamos predicando más. Hay un montón de cultos virtuales que están haciendo entre semana, no solamente fines de semana. Hay un montón de libros que podemos acceder gracias a Internet, un montón de prédicas que podemos ver gracias a Internet, ¿verdad? Y el Internet está a 2 bolivianos y puedes comprarte una hora de Internet por 2 bolivianos, donde puedes leer la Biblia, puedes leer libros, puedes hacer un montón de cosas, puedes aprender más de Jesús, porque mientras aprendemos más de Jesús, más le amamos. Y dice, muchas personas vienen de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y muchas personas que no han tenido la oportunidad que nosotros quizás hemos tenido, han aprovechado mejor.
lo han conocido mejor. Y nosotros que tenemos todo, a veces preferimos, ¿no? O sea, preferimos agarrar nuestro celular y ver los TikToks, ¿no? Que están ahí. Y es lo triste, que la gente ahora quiere ver más entretenimiento. Y eso es una estrategia de que el diablo también tiene. ¿Para qué? Para entretenernos. O sea, él quiere que estemos entretenidos y olvidarnos de las cosas que realmente son importantes. El templo nos sirve para recordar eso. Quizás no tenemos un templo así como los israelitas, pero tenemos a ese Dios que vivía en ese templo. Tenemos al Salvador, tenemos a Jesús. No estudiamos a Salomón por lo sabio que fue, sino para darnos cuenta del gran amor del Salvador Jesús. El Señor realmente nos ama y Él nos entiende como ninguna otra persona nos va a entender. Y si aún quizás no hemos hecho algunas cosas por Él o hemos perdido el tiempo quizás en placeres banales que tenemos en la vida y no le hemos dedicado tiempo a leer, a orar, a comunicarnos con Él, a fortalecer nuestra relación con Él, hoy es el día en que podemos empezar. Si estamos vivos es por algo, ¿no? No es suerte, sino es un regalo de Dios. Entonces empecemos hoy realmente a ponernos a pensar en nuestra vida espiritual y decirle: Jesús, si hasta ahora no lo he hecho, ahora quiero amarte más, ahora quiero conocerte más, ahora quiero servirte. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres todo. Gracias, Señor, porque, Señor, a veces no podemos entender tu amor, que a pesar de que nos alejamos y, Señor, no hacemos tu voluntad, a pesar de eso estás ahí, amándonos, Señor, recordándonos, Señor, que ese sacrificio que tú has hecho por nosotros en la cruz, hoy, Señor, venimos delante de ti a decirte perdón, Señor. Que tú nos perdones y nos des, Señor, esta nueva oportunidad para que nosotros podamos, Señor, continuar adelante. Sabemos que las cosas están difíciles quizás, pero, Señor, nuestro amor por ti debe estar más grande, Señor. Que tú seas nuestra roca, que tú seas, Señor, nuestra esperanza. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que se han conectado hoy. Tú puedes obrar siempre en sus vidas. Tú puedes hacer, Señor, tu voluntad en ellos y que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has creado. Te encomendamos, Señor, todo este tiempo en tu nombre oramos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, quizás hay alguna pregunta, algún comentario o alguien que quiera aportar algo, adelante. Y si no, vamos a estar pasando a los anuncios a cargo de nuestra hermana Jane. Pero quizás alguien quiere, no sé, hablar, decir algo, recitar un poema, no sé. Adelante.